A principios de 1900, Nikola Tesla trabajaba sin descanso en la Torre Wardenclyffe, en Long Island. De manera oficial, se trataba de un proyecto de comunicación inalámbrica, música. Pero en realidad, Tesla intentaba transmitir electricidad ilimitada a través del aire y alimentar así toda la planta. Muy pocos conocían la verdad. Una asistente, cuyo nombre fue borrado de la historia, estuvo a su lado la noche en que todo cambió. Durante décadas guardó el secreto, pero poco antes de morir, contó la historia completa de lo que ocurrió dentro de la torre Wardenclyffe. La enorme estructura que Tesla construyó en Shoreham, Long Island, se llamaba Torre Wardenclyffe y parecía un gigantesco esqueleto de madera coronado por una gran cúpula metálica. Para la mayoría, no era más que otro de los experimentos alocados de Tesla, pero él tenía en mente algo mucho más grande. Tesla describía su proceso de invención como algo similar a construir un modelo en su mente, música y luego correr una simulación. Consiguió financiamiento para este proyecto gracias a un hombre rico y poderoso, J. P. Morgan. Morgan era uno de los principales financistas de Estados Unidos en esa época y había respaldado numerosos negocios importantes. Tesla le dijo a Morgan que la torre se usaría para la telegrafía sin hilos, es decir, enviar mensajes sin necesidad de cables, algo así como una versión primitiva de la radio. Con esto, rompió lazos con colegas influyentes como Thomas Edison y con inversionistas como J. P. Morgan. En aquel tiempo, esa idea ya resultaba revolucionaria. Sin embargo, Tesla no pensaba detenerse solo en el envío de mensajes. Su verdadero objetivo era crear un sistema global capaz de transmitir energía a través del aire o del suelo hacia cualquier punto del planeta. Mantuvo esta parte del proyecto casi en secreto, compartiéndola únicamente con un pequeño grupo de asistentes de confianza. Uno de ellos terminaría revelando secretos sobre la torre que el gobierno intentó ocultar a toda costa. La torre medía alrededor de 187 pies de altura. Bajo ella, Tesla hizo construir un laberinto de túneles y cámaras subterráneas, y esas construcciones bajo tierra no eran simple decoración. Tesla estaba convencido de que, si lograba hacer vibrar la torre exactamente en la misma frecuencia que el campo eléctrico natural de la Tierra, podría transmitir energía a través del suelo hacia lugares muy lejanos. Pensaba que el planeta mismo podía funcionar como un conductor eléctrico gigantesco. Dicho de forma sencilla, creía que la Tierra podía transportar electricidad igual que lo hace un cable. Esta idea puede parecer absurda hoy en día, pero Tesla no la inventó de la nada. Se apoyaba en experimentos y observaciones reales. Viajó hasta Colorado Springs para comprobar si era posible enviar electricidad a kilómetros de distancia, algo verdaderamente extraordinario. Y allí construyó una enorme torre que alcanzaba los 60 metros de altura. Su asistente, una joven ingeniera, colaboró estrechamente con él durante todo el proyecto de Wardenclyffe. Según sus escritos y entrevistas posteriores, ella afirmó que en una ocasión hicieron una prueba colocando bombillas a kilómetros de la torre. Al encender el sistema, las bombillas se iluminaron sin estar conectadas a ningún cable. Aquello resultaba impactante, ya que en esa época la electricidad siempre requería alambres. La posibilidad de energizar algo a distancia, sin necesidad de un cable, parecía pura magia. Sin embargo, no todos estaban entusiasmados con los planes de Tesla. Al principio, J. P. Morgan apoyó gustoso lo que creía era un prometedor sistema de comunicaciones.
Pero cuando empezó a comprender las verdaderas intenciones de Tesla, se puso nervioso. Si Tesla podía enviar energía gratuita a cualquier persona en cualquier parte del mundo, entonces nadie podría cobrar por la electricidad. Eso significaba pérdidas para los inversionistas, las compañías eléctricas y los hombres ricos, dueños de las redes de energía. Para el año 1903, Tesla comenzó a recibir advertencias. Le pidieron que frenara y se concentrara en ideas más prácticas, que se mantuviera dentro de los límites aprobados por sus patrocinadores. Pero Tesla hizo caso omiso de esas advertencias. Creía firmemente en lo que estaba haciendo. Tesla estaba convencido de que este sistema de energía inalámbrica podía mejorar la vida de todos, especialmente de quienes vivían en zonas remotas o pobres, sin acceso a la electricidad. Su deseo era que la energía fuera gratuita y estuviera al alcance de cualquiera, no solo de quienes podían pagarla. La noche del experimento. Una noche de la primavera de 1903, ocurrió algo extraordinario en la torre de Wardenclyffe. Ya era mucho después de la medianoche. Afuera, el aire permanecía quieto y fresco, mientras el pueblo cercano descansaba en silencio. Sin embargo, dentro de la torre, Nikola Tesla y su asistente permanecían completamente despiertos. Estaban solos, sin periodistas ni inversionistas observando, y no quedó ningún registro oficial de lo que estaba a punto de suceder. Tesla había resuelto que esa sería la noche en que pondría a prueba la torre a su máxima capacidad por primera vez. No quería que nadie interfiriera ni le impusiera límites. Deseaba comprobar exactamente de qué era capaz el sistema cuando se le permitía funcionar con total libertad. Según el relato de la asistente, que ella misma dejó por escrito muchos años después, Tesla comenzó revisando el sistema de conexión a tierra subterráneo que unía la torre con el suelo. Esta parte siempre se mantuvo en secreto, incluso para la mayoría de su equipo. Bajo Wardenclyffe se extendía una red de tuberías de hierro que llegaban hasta las capas profundas de agua subterránea. Tesla creía que esto permitía que la torre se aferrara eléctricamente al planeta. Cuando las bobinas de la torre se activaban, la energía de los osciladores descendía con fuerza a través de esas tuberías, mientras que la cúpula superior proyectaba un campo eléctrico equivalente hacia el cielo. De esta manera, la Tierra y la atmósfera funcionaban como dos extremos de un enorme circuito natural. La transmisión se realizaba de forma inalámbrica, aprovechando la conductividad propia de la Tierra. El objetivo era lograr que el planeta mismo transportara la corriente eléctrica, permitiendo que reapareciera en cualquier otro punto del mundo donde un receptor estuviera ajustado a la misma frecuencia. Más adelante, la asistente relató cómo dio inicio a aquel experimento. Tesla se colocó frente al interruptor principal y le dedicó un breve gesto con la cabeza antes de encender la energía. El zumbido bajo de la maquinaria comenzó casi al instante. Las bobinas de cobre dentro de la torre empezaron a vibrar mientras la energía se acumulaba. El sonido pasó rápidamente de un ruido mecánico suave a algo más profundo y extraño, como si toda la estructura hubiera despertado. La torre se estremeció ligeramente, no lo suficiente para causar daños, pero lo bastante para sentir la vibración a través del suelo. El asistente de Tesla observaba cómo la energía pulsaba por el núcleo de la torre. El aire se llenó de electricidad estática. Chispas comenzaron a deslizarse por los rieles metálicos y los instrumentos. De repente, la cima de la torre liberó un arco cegador de color blanco azulado que se elevó muy alto hacia el cielo. Por un instante,
parecía un rayo que se negaba a parpadear o desaparecer. Habitantes de zonas alejadas afirmarían después haber visto el cielo sobre Wardenclyffe brillar con una intensidad nunca antes vista. Entonces ocurrió algo aún más extraño, solo por unos segundos. A lo largo de la costa, varios kilómetros de distancia, edificios aislados y pequeñas viviendas sin conexión eléctrica se iluminaron de pronto. Las lámparas se encendieron como si alguien hubiera activado interruptores invisibles. Tesla permaneció inmóvil, con la mirada fija en la escena. No mostró alegría alguna. Simplemente observaba los resultados con una intensidad silenciosa. El asistente contó que murmuraba cálculos para sí mismo mientras vigilaba los instrumentos con atención. Fue entonces cuando aparecieron los primeros indicios de problemas. Los operadores de telégrafo de Long Island empezaron a reportar fallos en las señales. Los mensajes dejaron de transmitirse. Algunas estaciones perdieron la energía por completo. El asistente notó que varios medidores de Tesla se comportaban de manera errática. Las agujas saltaban y giraban, y las lecturas superaban las marcas más altas de los instrumentos. Tesla comprendió que algo no estaba bien. La enorme retroalimentación de energía entre la torre y la Tierra se había vuelto inestable. Demasiada corriente estaba regresando por el circuito de tierra, más rápido de lo que el sistema podía regular. La resonancia entre las bobinas de la torre y el campo eléctrico terrestre había dejado de estar equilibrada. Los devanados de cobre comenzaron a sobrecalentarse y apareció humo cerca de la base de uno de los generadores. La asistente gritó algo, pero Tesla ya se dirigía hacia la palanca principal de control. Con un movimiento brusco, cortó la energía y forzó un apagado total. El zumbido cesó de inmediato. El arco luminoso sobre la cúpula se apagó hasta que el cielo nocturno volvió a quedar en negro. Las vibraciones bajo sus pies desaparecieron, y el silencio que siguió fue tan profundo que el aire pareció volverse pesado. Música Tesla permaneció allí un largo instante, sujetando la palanca de control. Luego habló en voz baja, casi para sí mismo, diciendo: «Funciona». La asistente contó que percibió miedo en su voz, no triunfo. Más tarde explicó que Tesla parecía comprender que lo que acababa de presenciar podía ser mucho más poderoso de lo que había imaginado. Durante varios minutos tras el apagado, ambos escucharon el leve crujido de estática que aún resonaba alrededor de la cúpula. La asistente intentó hacerle preguntas, pero Tesla no respondió. Estaba anotando rápidamente en una pequeña libreta, registrando mediciones que nadie volvería a ver jamás. Le dijo que los resultados superaban toda expectativa y que pronto deberían repetir la prueba, aunque bajo un control mucho más estricto. Le advirtió que no hablara de lo ocurrido con nadie, ni siquiera con los trabajadores que cuidaban los terrenos. Temía que la noticia del éxito llegara a oídos equivocados. Creyeron que la noche había terminado. El aire afuera estaba tranquilo otra vez y la maquinaria se había enfriado. Pero mientras Tesla y su asistente cerraban la sala de control, ella notó algo inquietante. Más allá de la línea de la cerca, en el borde del bosque, distinguió siluetas. Hombres inmóviles, observando en silencio la torre. No se movían. No decían nada. Pero incluso con aquella luz tenue, ella pudo notar que no se trataba de gente común del pueblo. Alguien más había estado presente todo ese tiempo, observando lo que Tesla se había esforzado tanto en ocultar. Los espectadores que jamás debieron estar allí. Cuando aquella extraña prueba en la torre de Wardenclyffe terminó y todo volvió a quedar en silencio, la asistente percibió algo que la inquietó. Mientras permanecía cerca de la base de la torre,
tratando de asimilar lo que acababa de suceder, dirigió la mirada hacia la línea de árboles que bordeaba la propiedad. Las plantas de corriente continua de Edison dominaban entonces las necesidades energéticas del país. Estaba oscuro, pero sus ojos se acostumbraron lo suficiente como para distinguir a varios hombres de pie, justo al otro lado de la cerca. Se encontraban agrupados, callados y completamente inmóviles. Lo primero que llamó su atención fue su aspecto. Vestían uniformes oscuros, sin ninguna insignia, logotipo ni símbolo visible que revelara quiénes eran o de dónde venían. Definitivamente no eran habitantes del lugar. Tampoco parecían periodistas ni vecinos curiosos, y no tenían el aspecto del personal habitual de J.P. Morgan ni de sus inspectores de negocios. La asistente ya había visto a esos hombres antes. Estos eran distintos. No estaban ahí por casualidad. Era evidente que tenían un propósito y que vigilaban con atención. No pronunciaron palabra alguna. No avanzaron, pero tampoco intentaron esconderse. Ese silencio, sumado a su sola presencia, le provocó una sensación inquietante. Algo no estaba bien. A la mañana siguiente, aunque ningún periódico había mencionado el incidente y no existía comunicado oficial alguno, la noticia ya circulaba, aunque solo dentro de ciertos círculos privados. Según relató la asistente, Tesla recibió una carta entregada en mano apenas horas después del amanecer. Provenía de uno de los representantes personales de J.P. Morgan. El mensaje no tenía tono amistoso, no felicitaba a Tesla por sus avances, ni preguntaba por los resultados obtenidos. En cambio, contenía una advertencia. El mensaje advertía que la prueba reciente había despertado serias inquietudes, en concreto sobre lo que la carta describía como una difusión incontrolada de energía. Dicho de otro modo, temían que el sistema de Tesla estuviera liberando energía de una forma imposible de rastrear, medir o detener. También circulaban rumores sobre las razones detrás del colapso tan repentino de todo. Algunos informes de la época sostenían que agentes extranjeros habían presenciado el experimento. No se trataba solo de habladurías de teóricos de conspiraciones. Diversas fuentes sugerían que personas ajenas a Estados Unidos habían sido avisadas sobre la prueba y se presentaron a observarla en silencio, manteniendo cierta distancia. Su asistente comentó más adelante que estaba convencida de que agentes gubernamentales, tanto estadounidenses como extranjeros, habían estado vigilando el lugar. Ella creía firmemente que alguien, o quizás varios grupos, ya sabían lo que Tesla tenía planeado y habían decidido observarlo con atención. Para entonces, el invento de Tesla ya no se consideraba un simple experimento científico más. Había traspasado un límite. Quienes ostentaban el poder empezaron a verlo no como una innovación ingeniosa, sino como una amenaza real. Un sistema capaz de ofrecer energía limpia, inalámbrica e ilimitada no solo desafiaba intereses comerciales, también ponía en jaque a gobiernos, estrategias militares y el control global de los recursos. Si un solo hombre podía transmitir energía a través de la Tierra o del aire hacia cualquier punto del planeta, entonces las redes eléctricas existentes, las industrias del combustible y las políticas energéticas correrían el riesgo de volverse obsoletas. Ese nivel de libertad y descentralización aterrorizaba a mucha gente con enorme poder. Tesla, por supuesto, nunca pretendió amenazar a nadie. Era un científico e inventor que buscaba mejorar el mundo. Pero el mundo que intentaba mejorar no estaba dispuesto a soltar el control. Esta repentina vigilancia desataría una cadena de eventos
que terminaría desmantelando todo lo que Tesla había construido. Llegaban entonces las consecuencias y el cierre abrupto de todo. Solo unos días después de que llegara aquella carta, J.P. Morgan retiró todo el respaldo financiero, música, al proyecto. No hubo una larga discusión. No hubo una segunda oportunidad. La financiación simplemente se detuvo. El equipo de Tesla, que alguna vez había sido numeroso y estaba lleno de ingenieros, constructores y asistentes, comenzó a reducirse casi de la noche a la mañana. Sin dinero, Tesla ya no podía pagar a su personal. Algunos fueron despedidos. Otros se marcharon por su propia voluntad al darse cuenta de que el proyecto se desmoronaba. Los suministros dejaron de llegar. Las obras de construcción quedaron paralizadas. Y así, sin más, la torre Wardenclyffe, el proyecto más ambicioso de Tesla, comenzó a venirse abajo. Pero la cosa no terminó solo con problemas económicos. Poco después de que la financiación desapareciera, varios funcionarios comenzaron a aparecer en el lugar. Afirmaban tener motivos oficiales para estar allí. Algunos decían realizar inspecciones de seguridad. Otros mencionaban posibles infracciones relacionadas con patentes o con normas de seguridad eléctrica. Al principio, todo parecía trabajo gubernamental habitual, pero pronto quedó claro que había algo más detrás. Según la asistente, aquellas visitas se sentían más como redadas que como inspecciones. Grupos de hombres comenzaron a entrar en los espacios de trabajo de Tesla, recorriendo zonas que siempre habían estado vedadas a los extraños. Se pusieron a revisar sus equipos, documentos y materiales de investigación personal. Ella notó que la mayoría de esos hombres eran rostros que nunca antes había visto. No se presentaban. No llevaban uniformes con el nombre de alguna agencia visible, y jamás explicaron para quién trabajaban realmente. Pero claramente tenían autoridad, y mucha. Pronto, grandes cajones de madera llenos con el equipo de Tesla comenzaron a cargarse en camiones. Esos cajones contenían instrumentos delicados, herramientas hechas a medida y componentes que el propio Tesla había diseñado para la transmisión inalámbrica de energía. Peor aún, sus notas personales, sus cuadernos de laboratorio y sus planos técnicos empezaron a desaparecer. No se trataba de simples bocetos al azar. Estos eran los planos detallados que explicaban cómo funcionaba Wardenclyffe, de qué manera se transmitía la energía y cuáles serían los siguientes pasos del proyecto. La asistente comentó más tarde que creía que buena parte de ese material terminó en manos del gobierno. Circulaban rumores de que agentes federales habrían participado en el traslado de esos documentos. Algunos susurraban que se trataba de una operación secreta, orquestada por el gobierno para apoderarse del invento de Tesla, aunque ninguna agencia reconoció jamás públicamente haberse llevado algo. No hubo recibos, ni comunicados de prensa, ni informes posteriores. Era como si todo el asunto hubiera sido borrado de los registros oficiales. El propio Tesla nunca volvió a ser el mismo tras aquello. La asistente lo describió como alguien callado, retraído y visiblemente afectado. Aunque siguió trabajando en privado, jamás intentó nada parecido a lo que había buscado lograr en Wardenclyffe. Ya no hubo más pruebas a gran escala ni experimentos abiertos. Se limitó a permanecer en habitaciones pequeñas, construyendo aparatos modestos y anotando ideas sueltas. Pero la chispa se había apagado. Un día, ella le preguntó si pensaba retomar el proyecto alguna vez. Él solo la miró y respondió que se dieron cuenta de que funcionaba, y por eso lo detuvieron. Esa frase la acompañó durante el resto de su vida.
Con el tiempo, la torre de Wardenclyffe quedó abandonada, pudriéndose sin uso durante años. Finalmente, la estructura fue derribada y vendida como chatarra. La torre herida, que aún se mantenía en pie parcialmente, necesitó varios intentos más antes de caer del todo. Tesla no hizo nada por evitar su demolición. Aquel lugar que alguna vez prometió transformar el mundo desapareció, y el rastro de documentos perdidos no haría más que crecer tras la muerte de Tesla. Los diarios desaparecidos. Décadas después de que Wardenclyffe fuera desmantelada y su equipo retirado en silencio, el misterio en torno a las investigaciones confiscadas de Nikola Tesla se hizo aún más profundo. Su asistente saldría después a la luz con revelaciones que lo cambiarían todo. Esta es la parte 10 de 15 de una historia larga. Para cuando Tesla falleció en enero de 1943, solitario en la habitación 3327 del Hotel New Yorker, la pregunta sobre qué había sucedido con sus archivos de Wardenclyffe ya tenía décadas de antigüedad. Sus finanzas estaban agotadas, su salud deteriorada, y lo único que le quedaba eran los baúles cerrados y los archiveros que contenían toda una vida de cuadernos científicos. Cuando el personal del hotel encontró su cuerpo, notificaron a las autoridades. En pocas horas llegaron funcionarios, no solo la policía local, sino hombres que representaban a una oficina gubernamental de la que pocos estadounidenses habían oído hablar jamás. Esa agencia era la Oficina de Propiedad Extranjera. Oficialmente, existía para administrar los bienes de ciudadanos extranjeros durante tiempos de guerra. Pero Tesla era ciudadano estadounidense naturalizado desde 1891, lo cual debería haberlo excluido por completo. Aún así, la oficina actuó de inmediato, precintando su habitación y tomando posesión de todos sus papeles, aparatos y objetos personales. Testigos relataron que los baúles fueron sacados del hotel bajo vigilancia armada. En cuestión de un día, todo lo que Tesla poseía desapareció. Miles de páginas de notas, bocetos técnicos, correspondencia e inventos sin terminar. La colección confiscada era enorme. Algunos documentos describían su trabajo ya conocido sobre corriente alterna, osciladores y señales de radio. Otros hacían referencia a proyectos oscuros que había mencionado únicamente a un puñado de asistentes. Entre ellos había planos y notas teóricas sobre un sistema que él llamaba Teleforce, más tarde sensacionalizado por los periódicos como un rayo de la muerte. El serbio estadounidense Nikola Tesla anunció la invención de un arma revolucionaria de haz de partículas, el rayo mortal. Tesla afirmaba que podía concentrar corrientes de partículas cargadas a través del aire para formar un haz capaz de destruir aeronaves a centenares de kilómetros de distancia. Insistía en que no se trataba de un arma de conquista, sino de una tecnología defensiva que podría hacer imposible la guerra. Intentó despertar el interés de varios gobiernos, incluyendo el de Estados Unidos y el del Reino Unido, pero ninguno decidió invertir en su proyecto. Tras su muerte, todo documento relacionado con Teleforce fue clasificado como material sensible, y la mayoría de esos papeles jamás se dieron a conocer por completo. Igualmente intrigantes, resultaron los escritos vinculados a sus experimentos de transmisión de energía resonante, los mismos principios que habían dado forma al diseño original de la torre de Wardenclyffe. Cuando la Oficina de Propiedad Extranjera terminó de catalogar las pertenencias de Tesla después de su fallecimiento, elaboraron un inventario oficial del gobierno donde se detallaba cada baúl, carpeta
y documento técnico hallado en su habitación de hotel. Sin embargo, cuando analistas del FBI e ingenieros militares revisaron más tarde ese listado, algo no cuadraba. Faltaban secciones completas de la investigación de Tesla, específicamente los archivos donde explicaba su plan para enviar energía eléctrica de forma inalámbrica a través de la Tierra y la atmósfera. Ahí se incluían diagramas detallados de circuitos, mediciones de intensidad de campo y notas sobre la conductividad atmosférica que habrían revelado el funcionamiento interno de Wardenclyffe. Al construir esa torre, Tesla buscaba aprovechar tanto la energía de la Tierra como la presente en la atmósfera. En lugar de aparecer como destruidos o perdidos, esos registros fueron marcados en las notas oficiales como desaparecidos, y en revisiones posteriores se indicó que habían sido reubicados. Ese término, reubicados, nunca se explicó dentro del sistema de archivos, dejando la duda de si el material había sido enviado a otra agencia federal, a una división de investigación militar o a un archivo clasificado. El gobierno nunca aclaró dicho traslado y no se entregaron recibos ni registros de custodia a los investigadores que más tarde examinaron los papeles desclasificados. Esta forma de redactar sugería más bien una reclasificación silenciosa que un simple descuido. ¿Por qué retirar y reordenar justamente esos documentos si no contenían nada relevante? El rastro volvió a aparecer brevemente 4 décadas después. Durante la década de 1980, un conjunto de archivos desclasificados del FBI salió a la luz pública gracias a la Ley de Libertad de Información. Entre cientos de páginas se encontraban hojas de inventario que mencionaban ciertos documentos relacionados con Wardenclyffe, nuevamente marcados con la palabra reubicado. Otro memorando confirmaba que un físico del Comité de Investigación para la Defensa Nacional había examinado el trabajo de Tesla poco después de su muerte, señalando su posible valor para la defensa del país. Ninguno de los cuadernos originales aparecía adjunto. Hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza el destino final de esos materiales. Si terminaron en un archivo militar, en un programa energético clasificado, o si fueron destruidos bajo órdenes selladas. Años después de que la torre Wardenclyffe quedara en silencio y el mundo siguiera adelante, un grupo decidido intentó localizar a quienes habían trabajado allí. Estos técnicos habían estado en el corazón mismo del audaz experimento de Tesla. Sin embargo, cuando se les pedía hablar, casi todos se negaban rotundamente. Su rechazo no parecía casual ni educado, sino intencional, como si estuvieran protegiendo algo o a alguien. Este silencio solo profundizaba el misterio que envolvía el proyecto olvidado de Tesla. Un periodista se acercó más que ningún otro a revelar la historia completa. Había pasado meses preparando un artículo centrado en las afirmaciones de Tesla sobre transmitir energía a grandes distancias sin cables, lo que le permitiría crear un sistema de distribución eléctrica sin necesidad de postes ni alambres. Pero justo antes de publicarlo, lo retiró de manera abrupta. Al ser cuestionado sobre los motivos, mencionó presiones vagas, sin revelar nunca quién o qué estaba detrás de ellas. Este repentino silencio sugería fuerzas ocultas trabajando arduamente para mantener oculto el trabajo de Tesla. No fue sino hasta poco antes de su muerte, en 1957, que la asistente de Tesla finalmente grabó la historia completa, la resonancia que nunca cesó. Años después de la muerte de Tesla, aquella vieja grabación de su asistente resurgió en una venta de propiedades privadas.
La cinta estaba muy deteriorada, pero un pequeño laboratorio en Nueva York logró rescatar buena parte de su contenido. Con voz temblorosa, ella relataba lo que había presenciado aquella noche de 1903. Cómo el cielo se encendía sobre la torre, cómo la tierra parecía sacudirse igual que algo vivo, y cómo el aire mismo se sentía cargado de una energía que no debía existir allí. Durante mucho tiempo, su relato se consideró simple folclore. Sin embargo, décadas después, nuevos hallazgos obligaron a los científicos a replantearse el asunto. A comienzos de los años 2000, un historiador especializado en ingeniería eléctrica, el Dr. Andrew Connect, encontró unos registros telegráficos archivados provenientes de Long Island y la costa este. Las anotaciones de esa misma noche del experimento de Tesla mencionaban numerosos reportes de perturbaciones electromagnéticas de origen desconocido. Los operadores escribían que sus señales se veían bloqueadas por una interferencia constante, distinta a la estática habitual de las tormentas, y que las brújulas y los galvanómetros se comportaban como si el propio suelo estuviera electrificado. Connick también descubrió que varios observatorios magnéticos al otro lado del Atlántico registraron un pulso inexplicable durante esa misma hora. El patrón coincidía exactamente con la frecuencia que Tesla afirmaba resonaría con el campo eléctrico natural del planeta. Él sostenía que sería posible inyectar energía eléctrica a la Tierra en su frecuencia de resonancia, generando así ondas estacionarias. Cuando físicos modernos analizaron esos datos, los resultados resultaron inquietantes. Las perturbaciones formaban un patrón ondulatorio centrado casi exactamente en Shore, Nueva York, justo donde se hallaba la torre de Wardenclyffe. El pulso se mantuvo durante más de 40 minutos antes de desaparecer. Esa noche no hubo tormentas eléctricas ni actividad solar registrada. Hasta el día de hoy, el evento sigue catalogado como una resonancia terrestre anómala sin explicación. Más desconcertante aún fue una referencia hallada, años más tarde, en un documento desclasificado del Comité Nacional de Investigación para la Defensa, fechado en la década de 1940. El memorándum hacía referencia a una señal geofísica persistente, compatible con la resonancia que Tesla había predicho. Aunque el lenguaje empleado era cauteloso, sugería con fuerza que el experimento de Tesla, en 1903, podría haber dejado un efecto electromagnético medible en las capas de la corteza terrestre. Varios científicos que más tarde examinaron el archivo plantearon que la descarga de Wardenclyffe pudo haber energizado temporalmente un camino eléctrico natural que ya existía dentro del planeta. Según esta interpretación, el pulso no se desvaneció de inmediato tras apagarse la torre. Por el contrario, fue debilitándose lentamente con el paso del tiempo, sin llegar nunca a extinguirse por completo. Si esta lectura resulta correcta, Tesla podría haber convertido brevemente a la Tierra en un transmisor eléctrico de escala colosal, sin comprender del todo cuán extenso llegaría a ser el fenómeno. Las observaciones aterradas de su asistente, entonces, dejan de parecer exageraciones y se asemejan más al relato honesto de alguien que fue testigo de una poderosa reacción del entorno. Nadie ha logrado confirmar jamás si esa resonancia llegó a detenerse por completo. Investigadores actuales que han examinado el terreno donde antes se ubicaba Wardenclyffe han registrado fluctuaciones eléctricas débiles e irregulares que se producen casi en la misma frecuencia que Tesla documentó en las notas que sobrevivieron. Las mediciones son mínimas y bordean el límite de lo detectable, pero se mantienen constantes con el tiempo.
Algunos científicos creen que estas lecturas provienen de ruido ambiental o de una leve interferencia causada por líneas eléctricas cercanas. Otros sostienen que las señales son restos genuinos de la transmisión original de Tesla. La cuestión sigue sin resolverse, aunque los datos sugieren que algo fuera de lo común continúa presente bajo el suelo de Shoreham, repitiendo en silencio el mismo ritmo eléctrico que comenzó aquella noche de 1903. Lo que realmente ocurrió dentro de la torre Wardenclyffe aquella noche